de fosforilación de proteínas, ¿no? Esa fosforilación de proteínas se da en los aminoácidos serina, treonina y tirosina de la proteína. Entonces ese punto léanlo bien. Y el cuarto punto, antes de volver a esa molécula, es la terminación de la señal. La señal que la célula capta o el receptor capta. Disculpe, profe, no se está viendo el PDF. No se ve la pantalla, no, señor. María, qué cosa está él. Tampoco quiere grabar. Así ya grabó. Si yo le pongo compartir pantalla. Ahí se ve. Sí, señor. Sí, señor, sí se mira. Ya. Bueno, entonces nunca habíamos tenido tanto problema con esto como hoy. Bueno, entonces decíamos en el punto 3 me dijeron. Entonces, ese trata sobre la fosforilación de las proteínas después de que el receptor capta el ligando primario, ¿no? Entonces, parte de esa cascada de reacciones que ocurre es la fosforilación de las proteínas. Y eso ocurre con ayuda del ATP y fosforila las proteínas en los aminoácidos serina, treonina y tirosina. Ahí las fosforila. Ya nosotros veremos esas partes también en metabolismo. Y el cuarto punto es la terminación de la señal, que es esta. La terminación de la señal. Esa señal que él captó de fuera de la célula tiene que ser terminada en un determinado momento, porque si no es terminada en un determinado momento, entonces estamos mal, estamos en un problema patológico. Entonces ella es debidamente terminada por dos vías que se van a encontrar aquí y nosotros nos las vamos a encontrar más adelante de nuevo y ahí se las explico. Bueno, estos son el tipo de ligandos primarios. Entre esos la insulina, el glucagón, son mensajeros primarios que se pegan al receptor y lo activan, ¿no? Y esta molécula es el ATP, adenina trifosfato. Ya nosotros la hemos visto pues reiteradas ocasiones. Sabemos que es una molécula rara en esta parte, que es una molécula con alto contenido energético y que es la monedita de oro que vamos a encontrar en metabolismo. Ella es la que entrega la energía que se necesita en casi todas las reacciones biológicas. Bueno, en este caso funciona el ATP fosforilando las proteínas con ayuda de las proteínas sinasas. Y las fosforila, como ya dijimos, en la serina, treonina o tirosina. Y entonces en este caso, como vemos, la fosforila en la treonina le da un fosfato y nos queda adenino trifosfato. Esto es una molécula que todavía tiene una gran cantidad de energía, como vamos a ver en metabolismo. Bueno, eso pues ahí con referencia a esto, léanse bien esos 4 puntos, entienda esos 4 puntos y entonces entenderá cómo funciona el receptor. Bueno, aquí hay un resumen o unos principios, los principales pasos de la activación del receptor. Entonces viene una señal de afuera que llamamos mensajero primario ligando uno de esos dos y activa el receptor. El receptor a su vez, al ser activado, tiene unos cambios conformacionales dentro de la célula porque él atraviesa la membrana de la célula. Y esos cambios conformacionales que él sufre son captados dentro de la célula por unas moléculas específicas que ya vamos a ver.
¿no? Y eso conlleva a la ampliación de la señal. La ampliación de la señal es la producción del mensajero secundario dentro de la célula, que es lo que le va a hacer la transducción a la célula para decirle qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces la célula capta todo esto y finalmente entonces da una respuesta. Esa respuesta que da la célula, pues, determinada concentración, se devuelve e inhibe estos pasos. ¿Por qué inhibe esos pasos? Porque estamos hablando de moléculas o enzimas alostéricas. Entonces, el producto final eh, las inhibe. Lo que vimos en regulación. Bueno, dentro de los mensajeros secundarios tenemos estos 4 mensajeros secundarios, 1, 2, 3 y 4. De este, pues aquí nos hace falta como un mensajero secundario. No, bueno, son estos 4. Todos 4 funcionan dentro de la célula. Ya veremos uno por uno cómo funciona cada uno de ellos. Ahí debe de saber el nombre, reconocer la molécula por la estructura, saber cuál es de estos mensajeros secundarios. Y son esos 4. Bueno, deben de conocer ahí como la estructura más o menos de cuál es cuál. Bueno, entonces ya les decía yo que el receptor sufre unos cambios conformacionales porque él atraviesa la membrana. Esos cambios conformacionales los capta ¿quién? Los capta la proteína G. Ella se activa. ¿Cómo se activa? Como vemos aquí, la proteína G es en su forma inactivada un trímero. Tiene 1, 2, 3 proteínas. Cuando ella se activa, libera estos 2, ¿no? Y ella se convierte de GDP a GTP, o sea, guanadino trifosfato. Cuando se activa. Y cuando se desactiva, entonces vuelve y forma el trímero y regresa a GDP, o sea, se hidroliza el GTP. Entonces, este es un círculo, el círculo de activación de la proteína G. Esta es en realidad la proteína que va a hacer el trabajo. Sí, sí, dígame. ¿Va a decir algo? Si no van a hablar, debe cerrar el micrófono. Cierra el micrófono. Ya. Bueno, entonces este es el ciclo de la proteína G. Y esta es la proteína G activada. Entonces, échenle una mirada a esa situación. Bueno, entonces, el receptor es un receptor llamado transmembranal, porque él atraviesa toda la membrana de la célula y la atraviesa 7 veces. Por eso se llama 7TM, el receptor. De 7 de transmembranal, de 7 y de transmembranal. Y entonces este receptor sufre cambios, como vemos aquí, conformacionales, y eso, como vemos ahí, en respuesta a un ligando. Y esos cambios conformacionales, como ya les dije, ¿quién los capta dentro de la célula? La proteína G activada. Ese es el proceso que ocurre ahí. Entonces deben de leer este pedacito
bien leído. Este es otro de esos ligandos primarios que activan los receptores. Como le decía, también hay medicamentos que los activan. Bueno, entonces, cuando el ligando se une al receptor, esto conlleva a que la proteína G se active, porque ella capta los cambios conformacionales y al captarlos, entonces ella pasa de un trímero a un dímero, que fue lo que vimos en el ciclo ahí de la activación de la proteína G. Y entonces ahí, como ya lo dijimos, la proteína G hace un ciclo entre el GDP y el ATP. Ella está constantemente convirtiéndose en GDP y en GTP dentro del ciclo. Entonces, esta parte, échenle una leída. Bueno, entonces ya sabemos que el receptor es activado por una molécula externa. Y ese receptor tiene unos cambios conformacionales. Y esos cambios conformacionales los capta la proteína G dentro de la célula. Y la proteína G luego se une a otras proteínas en la célula para amplificar la señal que le mandó el receptor. Y esa señal, esa amplificación de la señal, es la que vamos a ver ahorita más adelante. Pero entonces, ella continúa transmitiendo esa señal que recibió el receptor del mensajero primario hacia adelante. Y eso lo hace con otras proteínas. Bueno, entonces, cuando la proteína G no tiene ninguna función, entonces ella de forma espontánea, ella se resetea, por decirlo así, hidrolizando el GTP. O sea, la molécula de GTP es una molécula muchísimo, tiene un contenido energético alto y si no tiene función, ya hemos dicho muchas veces que la reacción va espontáneamente hacia lo que le exige menos energía y en este caso es el GDP. Bueno, esa señal del GDP entra en lo que es la amplificación de la señal. Ella activa otras proteínas y esas proteínas que ella activa producen el mensajero secundario que se llama AMP cíclico. Ese AMP cíclico estimula la fosforilación, como vimos, de muchas proteínas por las proteínas sinasa A, que fue la reacción que vimos anteriormente. Entonces, la amplificación de la señal es que se forma muchísimo AMP cíclico y ese AMP cíclico activa la proteína sinasa A. Y esa activación de la proteína sinasa A conlleva a la fosforilación de una cascada de proteínas que finalmente la célula tiene que hacer. Bueno, las proteínas sinasa A están en el metabolismo del glucógeno y están en otras fosforilaciones específicas. Aquí tiene 3 puntos importantes donde ellas se encuentran en la sinapsis, entre otras. Tiene 3 puntos importantes de esa proteína en diferentes partes del organismo. Aquí hay una cantidad de funciones que son mediadas por los receptores 7TM, o sea, los receptores transmembranales. ¿No? Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, el sabor,
el olor, el sabor, la visión, neurotransmisores y toda la lista que usted ve aquí está biológicamente regulada por los receptores 7T. En todos estos casos. ¿Cómo se ve el receptor? Esta es la membrana de la célula. La cabeza polar mira hacia afuera y la cabeza polar del otro lípido mira hacia adentro. Se orientan donde está el agua está aquí y está adentro. Entonces dijimos que el receptor era 7TM, 7 por las 7 alfa hélices que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué podemos decir de estas 7 alfa hélices? Podemos decir que esas 7 alfa hélices son diferentes, pues no tienen la misma secuencia. Hay casos en los receptores donde es una repetición de gen o una duplicación o una inserción, y entonces toda esta secuencia es la misma, pero tiene diferentes entradas dentro y fuera de la célula. La membrana de la célula, como vemos ahí, es aproximadamente igual a lo que es un alfa hélice. Todos estos aminoácidos de estas alfa hélices que entran, que tienen contacto con la parte externa e interna de la célula, son hidrófobos. Todos son hidrófobos porque van pegados, como vemos aquí, a la membrana de la célula, y la membrana de la célula es hidrófoba. Tiene el terminal N afuera y tiene el terminal C adentro. Y eso tiene pues consecuencias fisiológicas que vamos a ver más adelante, ¿no? Ella se ve así. Está compuesta por puras alfa hélices, todas diferentes. Bueno, ahí tenemos otro resumen. Este es el ligando mensajero primario o molécula exterior que activa el receptor. Se posiciona sobre el receptor. Podemos imaginarnos que puede ser la insulina o puede ser el glucagón. Al posicionarse sobre el receptor, activa el receptor. ¿Cómo es esa activación? Entonces, eso no lo puede perder de vista ni fallar en eso. La activación de ese receptor es un cambio conformacional de la estructura que él tiene dentro de la célula, ¿no? Y ese cambio conformacional del receptor activado, ¿quién lo capta? La proteína G. Ella capta ese cambio conformacional, y ya vimos que ella es un trímero. Cuando lo capta, entonces se convierte en un monómero activado. Esa proteína G activada, ¿a quién activa? Activa una proteína que también es de membrana, que se llama adenilato ciclasa. Entonces, activa el adenilato ciclasa. ¿Cuál es la función del adenilato ciclasa? Producir el AMP cíclico, el adenosino monofosfato cíclico, ¿no? Y ese adenosino monofosfato cíclico tiene como función ¿qué? Activar las proteínas sinasa A. Y las proteínas sinasas A tienen como función ¿qué? Activar una cascada de eventos que vamos a ver más adelante y la vemos en otro capítulo también, una cascada de eventos que conllevan a que la célula entienda qué es lo que tiene que hacer: si degradar glucosa o recoger glucosa de la sangre. Bueno, así se ve el heterotrímero de la proteína G. Una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma.
que es lo mismo que vemos aquí. Esta es la beta, esta es la alfa, la beta y la gamma. Entonces así se ve más o menos la molécula estructuralmente. Bueno, estos ya son movimientos pues, de la molécula mirados desde otro punto de vista. Cuando la molécula se gira, mira como desde arriba, cómo se ve. Aquí nos indican en qué parte va el GDP, ¿no? Tiene 3 puntos para prender la molécula, activarla, y cómo estructuralmente cambia la proteína cuando cambia de GTP a GDP. Aquí en este hueco es donde indican que va el GTP. Bueno, aquí tenemos una familia de proteínas G y sus funciones. Hay proteínas que hacen funciones totalmente contrarias. Este estimula y este inhibe. Y así, hay diferentes proteínas G. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la función de esta proteína. Y estimulando la adenilato ciclasa que acabamos de ver. Y así en el cerebro también tiene sus funciones, las tiene en el ojo, ¿no? Son funciones parecidas, pero con sustrato y componentes diferentes. Entonces ahí deben de tenerla bien en la cuenta. Bueno, esta es la adenilato ciclasa, la proteína que activa la proteína G. Como ustedes ven, esta es una repetición de genes. Aquí hay 12 alfa hélices, pero lo que nos indica esto es que tienen la misma secuencia. O sea que esto probablemente se fue duplicando los genes o insertando. No sé bien si fue inserción o si fue duplicación. Parece más como inserción. Bueno, aparte de eso ya tiene 2 proteínas perisféricas, como vemos aquí. Y esta es la que llamamos adenilato ciclasa. Y esta es la proteína que activa la proteína G. Bueno, entonces, ¿cómo la activa? Ya nosotros vimos que el receptor sufre unos cambios conformacionales. Esos cambios conformacionales son transmitidos al trímero dentro de la célula. Este trímero se convierte en un monómero, que es este. Y al convertirse en el monómero, entonces él se activa de GDP a GTP. Y al activarse, él coge afinidad por la adenilato ciclasa que acabamos de ver, que está simbolizada aquí de esta forma. Y al activarla, pues produce o amplifica la señal, produciendo adenilato AMP cíclico. Cuando ya la proteína hace su función, entonces ella vuelve y coge afinidad, se hidroliza el GTP, como vemos aquí, a GDP, y vuelve y coge afinidad por sus dímeros que había botado anteriormente. Y entonces ella vuelve a quedar inactiva.
Y esto ocurre obviamente cuando el receptor también está inactivo. Bueno, uno de los puntos que vimos ahí al principio cuarto, entonces vimos, este es el receptor que atraviesa la membrana. Entonces aquí vemos el receptor cuando regresa, este es otro punto de los que vimos allá, ¿no? Cuarto punto, ¿cómo se determina la reacción? Entonces, cuando el receptor se activa, como vemos aquí, por un ligando, entonces tiene dos formas de desactivarse. Una de esas formas es que este ligando, digamos que sea la insulina o el glucagón, empiece a disminuir, porque ya el receptor hizo su función. Si era la insulina, pues sacó glucosa de la sangre, ya la glucosa, la concentración de glucosa bajó y por lo tanto empieza también a bajar la concentración de insulina. Y al bajar la concentración de insulina, entonces el receptor empieza en un equilibrio entre la insulina libre y la insulina pegada al receptor. Y entonces se va disociando. Finalmente hay tan poquita insulina que el receptor vuelve a su estado original, inactivado. Y la otra forma de desactivar el receptor, como le decía, es que lo haga la célula internamente, ¿no? Puede que haya mucho ligando, pero entonces la célula viene y activa esta proteína que se llama beta-arrestina. Y esta beta-arrestina tiene afinidad por unas treoninas, tirosinas y serinas que hay aquí, fosforiladas. Y entonces bloquea a la proteína G para que venga a captar los cambios conformacionales del receptor, que queda bloqueada. Entonces, estas dos son las formas de terminar esas reacciones. Les decía que el terminal N y el terminal C tiene una importancia fisiológica, ¿no? En este caso es que el terminal C está dentro de la célula porque es el que ayuda a que se termine la reacción, a que no haya más eliminación de glucosa de la sangre. Si es interno es porque la célula tiene algún problema de acumular esa glucosa o de manipularla, ¿no? Y si es externo es porque la insulina empieza a decaer y también obviamente la glucosa. Bueno, esas son las dos formas de determinar la reacción del receptor. Bueno, entonces, nosotros vimos que eran 4 mensajeros. En realidad son 3. Sino que la fosfolipasa C genera 2 mensajeros secundarios del fosfatadil inositol bifosfato. Esas moléculas las vimos allá separadas, pero aquí las vemos juntas, que es esta. Entonces, la fosfolipasa C lo que hace es liberar este inositol de esta. Y entonces esta ya tiene una función específica a nivel fisiológico y esta también. Van a tener 2 funciones específicas a nivel fisiológico. Y la función del inositol, como vemos aquí, es abrir los canales de calcio para que este sea liberado. Y eso es de forma intracelular, o sea, las reservas de calcio que hay dentro de la célula son liberadas por efecto del inositol en un receptor. Esto fue lo que nosotros vimos en enzimas en fluorescencia.
¿no? Cómo la célula iba liberando calcio y se iba captando el calcio por medio de ionóforos que se unían al calcio al calcio y daban fluorescencia. Eso fue lo que vimos ahí, eso es lo que se determina, ¿no? A ver cómo funciona el inositol, qué concentraciones de pronto en algún fármaco o algo. Hacerle un seguimiento. Bueno, aparte léanla ahí bien leída. Y el acilglicerol, que salió del inositol, se dividieron en dos. La otra molécula, que es esta, la más grande, azul, la hidrófoba. No sé por qué la pintaron ahí azul. Normalmente la pintan de verde porque es hidrófoba. Y esta parte roja. Bueno, sin duda porque no podían pintar la roja porque ya tenían aquí la roja también, que esta también es polar. Bueno, entonces esta parte es lo que llamamos diacilglicerol. Diacilglicerol. Y ese diacilglicerol activa la proteína C en la membrana de la célula, porque este diacilglicerol está pegado a la membrana de la célula. Y esta proteína C pues es encargada de fosforilar muchas proteínas a nivel celular. Bueno, aparte tienen que leerla. Referente a la fosfolipasa 6, que es la que vemos aquí, sí, entonces hay varias, mire. Ella a través del tiempo, como vemos aquí, toda esta parte la tienen todas, ¿no? pH, que es el dominio, este se llama, este es un dominio homólogo, no me acuerdo para qué proteína es. Bueno, entonces todas tienen ese. Todas tienen este dominio para el factor ¿cómo es que llama este? El EF, que ese es el factor, no dice aquí, el factor bueno, ahí se lo encuentran en el texto. Entonces, este también está igual, esta parte del gen. Esta parte del gen, de este gen del beta y del delta, también está igual. Sino que aquí, ya, o bien el delta perdió estos dos, perdón, o bien a este se le dieron dos y a este uno. La cuestión es que la diferencia de estos dos es que le hace falta el dominio de interacción con la proteína G. Este no lo tiene. Y luego vemos que el delta es todavía aún más diferente. Ya el dominio catalítico se ha dividido, como vemos ahí, en varios dominios diferentes que tienen unas funciones diferentes que vamos a ver ahora. Y parte del dominio catalítico queda aquí. O sea, toda esta parte fue introducida dentro de un dominio catalítico. Y luego tiene ella la C2, que creo que es la que se une al calcio, igual que esta, pero no tiene el dominio G tampoco. Entonces esta es la única que tiene el dominio G. Este es el PIP3, o sea, el fosfoinositol fosfato, trifosfato. Es, como vemos ahí, un carbohidrato. Bueno, así se ve la proteína, la fosfolipasa C, se ve en la superficie de la membrana. Aquí nos están indicando la parte activa
y nos están indicando qué dominios van pegados a la membrana, como vemos aquí, de ella, pero ella en general está anclada a la membrana de la célula. Y desde aquí hace sus funciones. Ya ahorita miraremos cuáles son esas funciones. Bueno, el inositol 1,4,5 trifosfato que vemos aquí, que vemos que se libera del diacilglicerol, es metabolizado por varias vías. Una es esta, llevarlo a inositol para hacer degrado. O la otra es formar otros componentes diferentes. Por ejemplo, aquí recibió un fosfato más en el carbono número 3 y aquí perdió el del carbono número 5. Entonces, formar diferentes componentes. Pero finalmente, también cuando estos componentes ya no se necesitan, él termina por esa vía también como inositol. Ya como inositol, pues es metabolizado. Bueno, esta es la proteína sinasa A. Esta proteína, como vemos ahí los genes, tiene estas dos variantes. Esta tiene lo que se llama un pseudosustrato, ya lo miraremos más de cerca. Tiene una región CIA y CIB, que creo que es para el calcio. Tiene una región C2, que no me acuerdo si es para el zinc. Y la proteína sinasa. Esta región para la proteína sinasa 2. Entonces, entre la diferencia entre estas dos, pues como vemos ahí, es que el pseudosustrato, esta lo tiene al principio y esta lo tiene en el medio del C2 y el C1, o sea, aquí en el medio. Que, perdón. Y esta tiene el C2 al principio y esta lo tiene en el medio. Esas son pues como las diferencias que le dan a estos isómeros funciones un poco diferentes. Está el zinc, ¿dónde está el zinc anclado? Bueno, entonces, aquí miramos cómo va anclada la proteína. Este es el diacilglicerol que vimos, el mensajero secundario que vimos. Este que está aquí, perdón. Diacilglicerol, estos dos. Y entonces, esas regiones que nosotros vimos como CIA y CIB se pegan al diacilglicerol. Miremos primero la proteína nativa un momentito. Entonces, aquí vemos lo que se llama pseudosustrato. Se llama pseudosustrato porque él está, el sitio activo, bloqueándole el paso al sustrato cuando la enzima no se activa y ni se necesita. El CIA y el CIB, como vemos, están girados 180 grados hacia la proteína. Y el C2, que es el que tiene afinidad por el calcio, es el que vemos aquí. Entonces, cuando la proteína se activa, como vemos, ella despeja el pseudosustrato del sitio activo para dar paso al sustrato. Pero para que esto ocurra, primero tiene que la proteína pegarse al diacilglicerol por medio de estas dos subunidades. Y luego el C2 tiene afinidad por el calcio, que está en la membrana de la célula. Y entonces se adhiere al calcio. Entonces ahí queda la proteína anclada a la membrana y activada, lista para hacer su función. Aquí. Bueno, estos son este es el metabolismo del diacilglicerol. Este diacilglicerol se puede convertir en fosfatidato, que es este. O se puede convertir en ácidos grasos, en dos ácidos grasos, como vemos aquí, y una molécula de glicerol. Ya nosotros
hemos tomado mucho y discutido mucho que este glicerol se metaboliza ¿por dónde? Por el paso de la glicólisis, donde se parte en dos. Ya nosotros hemos visto este paso esto muchísimas veces lo he recalcado, lo seguimos recalcando por ahí. Entonces él entra por ahí y se metaboliza. Y esto pues es metabolizado como acetilcoenzima A y luego se producen hormonas o eso, o bien se almacena como lipio. Ese es pues como el metabolismo de esa molécula. Bueno, entonces ahí en este parágrafo encuentran ustedes cómo funciona el calcio dentro de la célula, qué funciones tiene, a quién estabiliza, entre ellos la ATPasa, ¿no? En qué partes intracelulares se encuentra y a dónde se libera hacia el citosol. Entonces esa parte tienen que leerla. Bueno, estos son ionóferos. Estos son ionóferos que, como les decía anteriormente y como lo vimos en enzimas, captan el calcio que hay dentro de la célula. Y estos ionóferos se ven así. Este es el típica moléculas ionóforas, o sea, moléculas que al ser complejo con el calcio dan fluorescencia. Y esas hay muchas. Encontraremos cantidades de estas moléculas, que son las mismas que vimos, en enzimas. El calcio aparte también, como vemos aquí, activa las moléculas reguladoras de la calmodulina. Y esta enzima, pues ustedes saben que es una enzima que estimula el transporte. Entonces, esa parte también deben de echarle una leída. Ahí vemos el calcio en todo el centro, coordinando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas. Este es el sitio activo de la calmodulina. Este es el sitio activo. Entre esos se requiere de una molécula de agua. Y entonces ahí vemos que aminoácidos hay 1, 2, 3 y 4. Eso es lo normal en un sitio activo. Lo normal es que hayan 20. Eso no es normal. Y también los aminoácidos, como ustedes ven, son aspartato, glutamato, aspartato y aspartato. Esos son aminoácidos típicos de un sitio activo. Entonces, ese calcio hace que la calmodulina se active. Bueno, entonces, como les decía, estos ionóferos que vimos aquí, al unirse con el calcio, dan fluorescencia. La fluorescencia, como usted ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones, ella absorbe luz en una longitud de onda y la emite en un diferente. Entonces, entre más calcio tenemos, pues más fluorescencia me va a dar. Que eso fue lo que nos mostraron en la célula en enzimas, que veíamos que cuando no tenía calcio liberado, la célula no se veía ninguna luminiscencia o ninguna fluorescencia. Y a paso que le íbamos aumentando la concentración de calcio, se iba viendo más y más luminiscente la célula. Se cree que en estos momentos, por este método de fluorescencia, se puede determinar
una sola célula cancerígena por este método, con este método que es muy sensible. Entonces, probablemente en el futuro ustedes vayan a tener mucho que ver como médicos con esta tecnología. Porque si es así de sofisticada, pues imagínense usted para prevenir el cáncer, por ejemplo. Paciente que solo tenga 50, 60 células cancerígenas, que aún no se le ha formado el trombo, se logre detectar eso, pues no es lo mismo que tratar uno con... No es lo mismo. Entonces, eso será muy bueno y muy ideal. Bueno, esta es la que les hablaba, la célula. Aquí repiten la figura. Y entonces vemos que aquí no hay calcio, aquí hay un poquito más, aquí otro poquito más, y así sucesivamente. Entonces vemos cómo da fluorescencia ese calcio, entre más calcio hay dentro de la célula y en qué parte de la célula. Bueno, ahí vemos la estructura de esta proteína, calmodulina, creo que es que se llama. Sí, la calmodulina. Y entonces vemos de que ella tiene una estructura tridimensional diferente a lo que tiene cuando ya se une el calcio a ella. Este es el típico cofactor, del que hablamos en enzimas también, ¿no? Entonces, ese cofactor, como vemos, le hace cambiar la estructura tridimensional a la proteína, y esta estructura tridimensional con el calcio es la que tiene la función fisiológica de esa proteína. Bueno, ya ustedes más adelante se encontrarán con una cantidad de patologías que están relacionadas con esa proteína y con el calcio. Aquí vemos esta se llama isoenzima es que se llama, y esta otra se llama holoenzima, que es la que ya está activada. Y entonces vemos ahí cómo el calcio le da unos cambios conformacionales a la proteína estratégicos que hacen una función fisiológica. Bueno, eso, todo lo que vimos ahí, pues es referente es referente a los receptores 7TM transmembranales. Luego hay otro tipo de receptores, ¿no?, que funcionan un poco diferente, no muy diferente, pero un poco diferente. Y entonces esos son receptores que se dimerizan. Y esos se dimerizan también en función a un ligando primario. Llega un ligando primario a uno de los monómeros y entonces el otro monómero coge afinidad por él y se dimeriza. Y el receptor dimerizado es el que manda la señal dentro de la célula, no el monómero. Entonces, aquí deben de leer también esta parte, ¿no? Diferenciar cuáles son las diferencias con el 7TM, cuáles son las moléculas claves ahí que hacen que sea un poco diferente dentro de la célula. Son estas moléculas que están aquí entre paréntesis, las que juegan un papel importante ahí. Otros receptores tienen tirosina, ¿no? Otros receptores tienen tirosina y por esa tirosina pues ya sabemos que puede haber una fosforilación. Entonces, esto también, échenle una leída. Y dentro de estos receptores que se dimerizan que se dimerizan y que contienen tirosina, son activados, las señales son captadas por otro tipo de proteína. Son proteínas G. Estas tales RAGs son proteínas G. Todas estas son
proteína C. La diferencia con la proteína G que acabamos de ver es que estas son proteínas G pequeñas, son pequeñitas, pero pertenecen a la misma familia. Ya vamos a ver la diferencia entre ellas. Ellas funcionan igual, solo que son más pequeñas y esta RAS o proteína G es activada por otros factores diferentes a liberar sus... Esta no es un trímero, a liberar sus moléculas diméricas que tiene la otra. Bueno, ¿cómo funciona él? Entonces, normalmente en la membrana de la célula, como vemos aquí, están los receptores, ahí están, y entonces se encuentra el ligando primario, que puede ser, por ejemplo, una hormona de crecimiento. Y al coger el ligando, entonces este coge afinidad por este, y este por este. Entonces se encuentran, como vemos ahí, se encuentran en la membrana y forman el dímero, que es este de aquí, el receptor dimerizado. Ese es pues como el mecanismo externo. Ya vamos a ver el mecanismo interno de la molécula. Miremoslo aquí, Entonces aquí ya, como vemos, se pegan otro tipo de moléculas. El receptor se dimeriza. Al dimerizarse, él sufre unas fosforilaciones, como vemos ahí. Y esas fosforilaciones hacen que esto gire 180 grados. Y al girar 180 grados, entonces se activa y da una señal dentro de la célula para ejecutar una función específica. Bueno, otra causa de la fosforilación. Estas son proteínas que tienen que ver con la expresión génica y con unión al DNA. Y aquí, como vemos, esto es un monómero y esto es otro monómero, ¿sí? Y entonces, cuando ellas se fosforilan, como vemos aquí, se entrecruzan. Este va para acá y este va para acá. Se entrecruzan y la molécula queda activada. Esto es otro tipo de fosforilación y activación de moléculas. Bueno, las RAS, que son, es una superfamilia de proteínas pertenecientes a la familia de la proteína G. Tiene igual que la proteína G que vimos, componentes o capacidades regulatorias, de actividad y de otras funciones dentro de la célula. Bueno, entonces vamos a mirarla aquí cómo es que ella funciona. Bueno, primero se activa el receptor, como vemos aquí. El receptor está activado. Al receptor se pega este complejo de proteínas. A este complejo de proteínas se pega esta otra proteína que se llama SOS, que es esta grande amarilla que vemos aquí. Y todo este complejo que se ha formado aquí es el que activa, como vemos ahí, la GDP, la pequeña GDP. Entonces, esta pequeña GDP es activada por este receptor y ya aquí ya la proteína G activada, pues nosotros ya vimos sus funciones, ¿no? Va y activa otras proteínas que le indican a la célula qué es lo que tiene que hacer. Entonces, la diferencia entre la una y la otra, pues es que el receptor es un dímero que se activa aquí por fosforilación de los 3 aminoácidos que ya vimos. Hay unas proteínas que forman complejo con ella y a su vez atraen otra proteína que es la SOS que forma el complejo. Y ese SOS finalmente
unido a todo este complejo, es el que activa la proteína pequeña G. Y la proteína pequeña G continúa con la ampliación de la señal dentro de la célula. Bueno, esto deben de leerlo muy bien, ¿no? Porque esto les interesa a ustedes y porque siempre se saca de aquí una pregunta o dos para el parcial. Los defectos en la señalización de las vías puede conducir a cáncer o otras enfermedades. Entonces esto deben de leerlo todo hasta aquí. ¿Qué proteínas son las que están involucradas en ese proceso? ¿Por qué ocurre por qué esos defectos en la señalización conducen a un problema cancerígeno o oncológico? Y por eso, es que como estos son fosforiladas, como ustedes ven ahí, son fosforiladas, por eso es que los inhibidores de las proteínas sinasas se están utilizando como medicamentos antioncológicos o anticáncer, ¿no? Porque estos medicamentos lo que hacen es inhibir la proteína sinasa a que no fosforile. Y entonces el receptor no pierde el control, que es lo que aquí les van a explicar en esta parte de esto. El defecto del receptor es que él empieza, como en la cólera, a producir y a producir y a producir y no hay quien lo pare. Entonces, una de las formas de pararlo es con drogas que inhiben la proteína sinasa, porque la proteína sinasa no lo fosforila y al no fosforilarlo, pues no puede el receptor activarse. Bueno, aquí hay precisamente lo que les decía de la cólera. También esta parte, también se saca una pregunta, que la lean bien. Que la lean bien esa partecita ahí. Y aquí hay una cantidad de enfermedades de la proteína G, esta es de la grande, ¿no? Del heterodímero, ¿no? Que están relacionadas con esa proteína. Todas estas que ustedes ven aquí. Ahí hablan de la evolución de ciertas proteínas en bacterias y en mamíferos, que ha habido pues una evolución muy parecida en esos casos. Se ha evolucionado igual. Bueno, eso es pues como lo principal de este capítulo. Esto es lo principal. Yo no sé si ustedes dejan las preguntas para el próximo martes o si tienen alguna pregunta para decir ahora sobre este capítulo. ¿No tiene nadie ninguna pregunta? ¿Sí me escuchan? ¿O hablé al vacío? Sí, profe, no, sí te escuchamos. Yo creo que ninguno tiene ninguna pregunta y mejor las dejamos para el martes. Bueno, entonces hay una cosa. El capítulo que se va a leer es el de receptores, que es este. Ese capítulo siempre es complicado. No sé si todos lo leyeron o no lo han leído o qué. Entonces, pues nosotros tenemos al final como un par de semanas que por X o Y motivo nos quedan como para repasar.
Entonces no tenemos pues así como mucho afán de hacer el quiz. Entonces yo le propongo que discutamos el artículo la próxima semana. Ustedes lo leen bien leído. Yo también lo leo, porque es un artículo, como le digo, ese artículo no es tan sencillo. Tiene sus compliques. Vuelvo y lo leo, porque yo me lo leí el semestre pasado. Y precisamente varios de estos artículos los dejé porque no son tan sencillos. Y precisamente por eso los dejé como para, ustedes tienen amigos por ahí que les pueden contar de otros semestres qué fue lo que se vio y cómo se vio. Eso, no sé, supongo yo, ¿no? Y entonces yo también me lo releo otra vez para entenderlo mejor. Esa es la realidad. Bueno, entonces, no sé si quieren, entonces dejamos el capítulo, lo discutimos la próxima semana, el artículo. Y hacemos el quiz en 15 días. Sí, profe, yo creería que estaría mejor así porque igual mañana está el quiz de pH y agua y el de carbohidratos para que los vayan a repetir, si no estoy mal. Entonces ya sería... No, mañana no se van a repetir, no. Ese quiz ni siquiera lo he hecho, con decirle eso. Que yo ese quiz ni siquiera lo he hecho porque se cuadró. Bueno, creo que hay varios profesores que tienen el mismo problema con los estudiantes, que se les cae, que hay que hacerles de nuevo el quiz, que se cometieron errores, como en el caso mío, el error que cometí aquí fue que no